aún nuestra mente, emoción y voluntad dispuestas para recibir la palabra del Señor. Y que nosotras no pongamos, hermanas, tropiezos para recibir el hablar de Dios. Vamos a tener este corazón dispuesto para tal poder, que en esta noche el Señor se quiere glorificar. Gracias le damos al Señor porque Él desea en esta hora hablarnos. Entonces me dan un momentico para poder compartir la pantalla. Bueno, vamos a dar inicio en esta noche a la palabra que el Señor nos quiere hablar. Hoy vamos a ver la crónica número 14, titulada Un corazón adecuado. Bendito sea el Señor porque nos permite en esta noche una vez más continuar con el estudio de la crónica número 14. Y para esto, hoy el Señor nos tiene una invitada especial. Esa invitada especial es nuestra hermana Erlinda Moreno, a quien le pido que en esta noche pueda comenzar el estudio de esta crónica que el Señor nos ha preparado. Entonces, adelante mi hermana Erlinda Moreno. Amén. Gracias al Señor. Primeramente, amadas hermanas, tocamos la palabra del Señor, que es la más segura. Dice Mateo 13, 18. Tal vez hemos leído mucho esa palabra y tal vez porque no hemos tenido un corazón más adecuado, esa palabra no se ha constituido como bendición en cada una de nosotras, en la parte positiva. Dice, hoy pues, nosotros, el Señor nos dice en esta noche a todas las que estamos conectadas, a mí también, hoy pues vosotras, la palabra del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra, es muy importante que esta noche oigamos la palabra del reino, porque verdaderamente Jesucristo es el reino de estos cielos. Dice, y no la entienden. Muchas veces no entendemos, por eso a veces no fructifica la palabra. Viene el malo, ese malo usted sabemos quién es, el enemigo, y arrebata lo que fue ¿qué? Sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fue arrebatado, allí no hubo, el terreno allí no fructificó, se perdió la semillita del reino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, cierto. Yo he predicado y a veces predico y veo a esa persona que se alegra y después como ya al mes fenece eso. Yo digo, ay Dios, ¿qué pasó? Entonces ahí está la palabra de los pedregales. La semillita quedó allí, fue sembrada en su corazón, pero como no obtuvo profundidad, porque había mucha piedra, muchas cosas terribles de este mundo, la semilla del reino feneció. ¿Entiende? Mire qué cosa da. Oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene ¿qué? No tiene raíz porque había mucha piedra. Dice, y sino que es de corta duración. Bueno, nos vamos a identificar con estas tierras. Pues al venir la aflicción, que es tremendo, y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero cuando nosotros recibimos la palabra, de la semilla del reino es sembrada en nuestro corazón, vienen los ataques del enemigo. Mira, ya te vas a meter evangélica,
Ahora solamente tú dirás aleluya, aleluya, porque nosotros siempre vamos, oh, gloria a Dios, aleluya. Y hay tropiezo. Entonces, aquí hay un tropiezo. Oh, Señor Jesús. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Sí, aquí hubo una intención de oír la palabra, pero el afán, después vino el afán, que es lo que anda en el mundo hoy. El mundo anda, nosotros no somos mundo, nosotros somos la iglesia del Señor. No podemos compararnos tampoco con el mundo, porque nosotros somos la iglesia, somos el pueblo del Señor. Entonces, estas que fueron los que andaron en el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, ahogando ¿qué? La palabra. Entonces, esto cuán peligroso es, tenemos que oír la palabra, porque esto es peligroso. La búsqueda de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Oh, Señor Jesús. Bueno, aquí viene la buena tierra. Yo me identifico, Rosa, todas las santas hermanas, queremos identificarnos con la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Amén por el que oye, aleluya. Y el que entiende. Nosotros cada día debemos orar. Señor, ayúdame a oír, porque a veces la sordera espiritual es peor que la sordera humana. Tenemos que orarle al Señor. Señor, permite que yo tenga oídos para oír tu palabra, porque bienaventurado es el que oye la palabra y entiende. Tenemos que pedir en la oración. Eso es práctico, eso es hacerlo en la vida práctica, a diario. Pedir entendimiento. Cuando yo oiga la palabra, Señor, dame entendimiento por la palabra. Y aquí es donde esto da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, maravilloso. El sembrador hoy es el Señor Jesucristo. Yo quería narrarle para cooperar con esta palabra que es maravillosa, porque ya la semilla del reino está sembrada en nuestro corazón. Yo me crié en el campo y una zona algodonera donde yo me crié por ahí, y yo veía, yo tenía como 10 años, cómo se trabajaba la tierra, cómo el agricultor primero removía la tierra reseca con arado y la removía y la revolvía primero, y después esa tierra era limpiada con insecticida. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de gusanos, era impropia la tierra, y bueno, ellos la preparaban, la araban, le echaban pesticidas, después le pasaban un arado más pequeño para pulverizar la tierra, que estaba hecha un terrón, así como la mala tierra. Era una tierra tremenda, una tierra seca, enterronada. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Prepara esa tierra. Después de echarle los pesticidas, las dejan un tiempo allí, y después que van a sembrar la semilla para que el algodón salga sano, una planta sana. Bueno, ese es, el Señor me dio eso verdaderamente, y es así. Si el hombre hoy prepara la tierra así, de esa forma, ¿cuánto más el Señor Jesucristo, hoy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, preparó la tierra a través de su obra redentora? Podemos decir, no, que nuestro corazón fue preparado ya. Yo siento que la obra redentora de nuestro Cristo fue el gran pesticida que nosotros recibimos para poder, porque sin el derramamiento de la sangre, nosotros no hubiéramos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre, por medio de la sangre de Jesús, fue preparando el terreno, ¿verdad? Para cuando Él vino en su día de carne, que Él hizo esa obra redentora, su sangre, su justificación, su reconciliación. Nuevamente conecta estos terrenos con Dios. La obra redentora de Cristo conecta estos terrenos que estaban totalmente muertos en delitos, pecados, pero siento que el gran amor de nuestro amado Jesús, en su grande misericordia, ¿verdad? Estando nosotros en esa condición, nos concedió su gracia.
y allí fuimos salvos. Un día nos mandó los predicadores, nos convenció para recibirle, y ahora la semilla del reino está plantada en cada uno de nosotros. Él nos dio fe para que recibiéramos esa semilla del reino. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí está la palabra bíblica, la palabra de aquí de la Biblia, 66 libros que nos da confianza en su palabra, nos da fe. Tenemos que ir a Él. Primero el oído para oír, el corazón entendido para entender que yo tengo que cooperar con el Señor a diario. A diario yo vengo del nacimiento de mis padres, un nacimiento de pecado, pero al entrar en Cristo ya yo soy un nuevo terreno y debo de vivir más en el Espíritu para que el Señor mismo verdaderamente me ayude a matar la maleza que haya en los espinos. Era una maleza tremenda que hizo infructuosa la semilla del reino, que es Jesucristo mismo, el sembrador, que ha sembrado esa semilla de vida en cada corazón nuestro. Entonces, maravilloso. El Señor quiere, Él no hace acepción de personas. Yo decía, Señor, pero bueno, el sembrador salió a sembrarse. Nosotros hoy tenemos que sembrar en todo tipo de tierra, así como el Señor, la buena tierra, de los espinos, de los pedregales, los espinos, la buena tierra, porque el Señor no quiere hacer acepción de personas. El Señor tiene mucha misericordia. Yo hoy, cada día, tengo que venir a la presencia del Señor, venir a su presencia, estar en su presencia, ser iluminada. ¿Por qué? Porque el Señor es la luz y Él es el que me va a alumbrar para que verdaderamente mi corazón, que todavía necesita ser preparado día a día, teniendo comunión con Él, y Él me pone en su luz, yo empiezo a confesar mis debilidades. A veces me arrepiento, Señor, pero ¿para qué me afano yo estar en este pensamiento aquí en mi mente? Yo debo desocupar mi mente, debo desocupar mi corazón para que el Señor pueda labrar en este corazón a diario. Arrepentirme. El Señor me llevaba en esta tarde orando por esta comunión. Decía, Señor, tú dices que no nos preocupemos, que hemos de hablar, porque el Espíritu Santo es el que pone la palabra en nuestra boca. Él me decía, primeramente tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que en realidad pues no les caemos bien, porque en el reino, que es la iglesia, hay de todo aquí en este huerto del Señor. Entonces, porque ¿qué sería de más que yo ame al que me ame? No, debo amar al que no me ama, ¿entiende? Debo amarlo porque el Señor me manda en su palabra. Por eso que tengo que tener oído a la palabra. Amar el que no me ama, no juzgar, ¿entiende? Porque yo juzgo mucho, puedo juzgar a un hijo de Dios. A un hijo de Dios no se le puede juzgar, porque el único que puede juzgar es Jesucristo, que Él es el Dios de justicia. Nosotros no, ahorita tenemos la justicia del Señor, pero no estamos aptos para juzgar, sino para dar vida. Entonces, gracias al Señor, el asunto del arrepentimiento, aún en la vida de la iglesia, perdonar a muchas personas que en el pasado pues nos hicieron daño, y perdonar para que verdaderamente podamos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Eso sí es cierto. El perdón, por ejemplo, en la vida de la iglesia todavía no ponemos atención a la palabra, donde el Señor dice, no le debáis a nadie, sino el amarlos los unos a los otros. ¿Y qué hago yo? No escucho la palabra del Señor porque no la oí, porque tenía oídos no apropiados, no un corazón apropiado hacia el Señor en la comunión, y no estoy entendiendo esa palabra. Entonces, bueno, siempre, no es que ahora vamos a decir, no, que yo no tengo dedo, así tenemos, porque tenemos que pasar por ese tropiezo para nosotros tener la experiencia de decir, ya yo pagué y me arrepentí y ahora estoy disfrutando que el sembrador que está en mí está haciendo su labor en este corazón. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo Erlinda Moreno,
tiene la experiencia. Yo siempre en la vida de la iglesia pongo de testimonio, ¿no? Porque yo no puedo dar testimonio. Si alguien yo le he pedido algo, fiado a alguien, yo me he cuidado de eso. Yo le tengo temor a la palabra, esa que se termina de hablar. Que no le no debemos deberle a nadie, sino la mano los unos a los otros. Esa palabra a mí está arraigada allí, no de deberle a alguien. Sí debemos todavía, ¿entiende? Entonces, una vez me llegó aquí a la casa una deuda de una moto y eso. Cuando yo recibo eso, pues yo me impresiono porque, imagínense, era el equivalente de 800,000 pesos donde yo no los tenía. Pero como el Señor sabía que mi corazón siempre estaba atento a esa palabra, no le debáis a nadie nada, sino el amar a los hermanos. Entonces, fíjense, el Señor se glorificó en gran manera. Yo siento que cuando nosotros hacemos la palabra, que somos hacedores de la palabra, el Señor mismo nos respaldará. No tendremos que ir al vecino, no tendremos que ir al cachaco, no tenemos que ir entonces a prestar plata, ¿entiendes? Porque es peor. Entonces, gracias al Señor, tenemos que estar al día con nuestras deudas, mucho más ahora en este tiempo, donde la venida del Señor está muy cerca. Verdaderamente, no sabemos el día y la hora, pero tenemos que estar preparados. ¿Qué da el Señor Espíritu en esta noche? Buscar más su presencia, buscar su luz, porque en su luz verdaderamente vemos y allí seremos sanados, ¿entiendes? Seremos sanados. A veces tenemos problemas, traumas que han venido desde nuestra niñez, de eso. Ahí tenemos a nuestro amado sacerdote Jesucristo. Pues confesamos nuestros problemas que tenemos, que nos atan, que no dejan que la semilla esté fructificando, que la semilla no crezca. Tenemos que confesar todo eso, ir al Señor el sanador, porque Él es el que nos va a sanar, su palabra. Otra cosa, una consagración absoluta hacia Dios, no dejar de vivir la vida de iglesia. El Señor nos dice en la vida de la iglesia que tenemos que practicar nuestros dones, predicar el evangelio, ¿entiende? No dejar la iglesia, no, que me voy, dentro de 2 años vuelvo, no. La vida de la iglesia es constante, tenemos que estar allí, atentos al hablar de los profetas, al hablar de los hombres dones, que esa palabra nos está sanando, ella nos llega, pero a veces si tenemos que no confesamos los pecados, porque los pecados, la dureza de corazón, la sordera, nos tiene frustrados, tenemos que ir al Señor, al sanador, a Jesucristo, consagrarnos día a día, porque Él es el que te puede ayudar. Él es el que te ama, aleluya. Gloria al Señor. No nos preocupemos. No se preocupe por el corazón. El Señor está interesado en que su semilla se sembró y ella va a germinar. Y así seremos vencedoras, todos seremos vencedores cuando seamos como Elías Tisbita. Él decía, vive Jehová, que en cuya presencia estoy. Tenemos que estar en la presencia del Señor. Elías se sentía verdaderamente un vencedor. Entonces, hermana Rosa, que esta noche haya muchas vencedoras. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gracias al Señor por la porción que nos compartió nuestra hermana Erlinda Moreno. Gracias, amada hermana. Hermana, siguiendo con el tema que hoy nos ocupa, vemos que hoy el Señor salió a sembrar. Él está sembrando en esta hora la semilla y a través de la palabra vemos que el problema no está en el sembrador, que tipifica al Señor Jesús, como lo veíamos en la imagen anterior. El problema no está ni en el sembrador, que es Cristo, ni en la semilla, que es la palabra. El problema, ¿dónde está? ¿Dónde radica el problema? Hermana, el problema radica en el tipo de terreno que nosotros poseemos. Sabemos que cuando la palabra llega, la palabra muchas veces va a encontrar obstáculos, va a encontrar tropiezos. Si la palabra cae junto al camino, esta palabra, ¿qué le va a suceder? Ella será arrebatada. ¿Por qué? Porque las raíces no tienen profundidad.
Si la semilla cae entre pedregales, ¿qué sucede con esa palabra? Ya se seca. No va a producir agua, que quiere decir producir un espíritu de disfrute, un espíritu de gozo, un espíritu perseverante. ¿Por qué? Porque esta palabra cayó en pedregales y ustedes saben que cuando una semilla cae en pedregales, ella se seca porque no tiene, hermanas, profundidad, no le puede entrar el agua, encuentra muchos obstáculos que hacen que la semilla se seque. Igualmente, si la semilla, que es la palabra de Dios, cae en un terreno entre espinos, la semilla, que es la palabra, se ahoga. No le va a entrar agua, no va a haber liberación de esa vida. Vemos aquí en estos tres tipos de terreno, el camino, pedregales y espinos, que son los tipos de terreno que tipifican nuestro corazón, en los cuales Dios en esta noche quiere trabajar. Les decía que el problema no está en el sembrador ni en la semilla. El Señor quiere que nosotras, como mujeres del reino, lleguemos a tener un terreno que sea como la buena tierra, que dé fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Y en esta noche, amada hermana, el Señor nos viene a hablar de que tenemos una necesidad de tratar con nuestro corazón. Esta es la oportunidad, amada hermana. Como nos decía la hermana Erlinda, la venida del Señor se acerca y el Señor está formando los vencedores a través de las circunstancias. Y a través de cada circunstancia es que nosotras vamos a formar ese carácter de una mujer vencedora, para lo cual el Señor nos viene a hablar en esta noche, de que necesitamos nosotros ver en qué tipo de terreno me hallo yo. Si yo me hallo en el camino, en pedregales, en espino. Para que la buena tierra llegase a ser un terreno que dé fruto, necesitó pasar primeramente por dificultades. Es necesario, hermana, ninguno que recibe la palabra inmediatamente produce frutos. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso, y es un proceso en el cual nuestra vida es pasada por sufrimientos, nuestra vida pasa por situaciones que muchas veces nos llevan a desanimar, nos desalientan para seguir avanzando. Pero el Señor hoy nos dice que nos esforcemos porque estamos corriendo una carrera. Y el terreno que nosotros tenemos hoy, debemos considerar qué tipo de terreno es, en cuál estoy yo ubicada. Para eso les mostraba a través de esa imagen la ubicación que nosotros tenemos desde el punto de vista espiritual. Necesitamos ver en qué tipo de terreno estoy yo. Si la palabra realmente está cayendo en un terreno inadecuado, hermana, es hora de que nosotras tratemos con nuestro corazón para llegar a ser buena tierra. Es un tiempo precioso el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el Señor nos está preparando. Quizás nosotras no somos conscientes cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones, que el Señor lo permite con un propósito de forjar a sus vencedores, para que cuando el Señor venga, podamos nosotras ser raptadas, podamos irnos en la parucía secreta del Señor. Esto es lo que tenemos que ser conscientes, amada hermana. No nos quejemos más. No le pongamos tropiezo al trabajar del Señor. El Señor nos dice, ya basta. No atrases más el proceso de transformación que quiero llevar en tu vida para que seas una vencedora. Amada hermana, hoy es el día. Hoy es el momento en el cual necesitamos tomar una decisión de cambiar el terreno nuestro
por un terreno que sea fértil, que produzca al 60, al 70 y al 100 por uno, que la semilla pueda germinar, producir. Eso es lo que el Señor desea. Que no ahoguemos la semilla. La palabra de Dios no puede ser ahogada, hermana. Ella tiene que ser liberada, producir frutos en nosotras. Para eso estamos reunidas en esta noche, para ver de qué manera nosotras podemos dar fruto y cómo tratar con nuestros tipos de terreno. El Señor en la palabra nos habló de un modelo, y ese modelo es el rey David. Y quiero leer para ustedes en Hechos 13:22 lo que el Señor dice. Pero Dios quitó a Saúl. Recordemos que Saúl era un rey. Y al quitar Dios a Saúl, lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Aleluya, gracias al Señor. ¿Por qué, amada hermana, el Señor llegó a decir estas palabras? Porque él estaba convencido de que David haría todo lo que él deseara. Porque, hermana, David fue un hombre que se arrepintió genuinamente, como lo dice el Salmo 51. Y me permito leer para ustedes el versículo 10 con relación a lo que David clamaba con relación a su corazón. Dice el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos las palabras de un hombre arrepentido, de un hombre que anhelaba tener un corazón recto, un corazón puro delante de Dios. Por eso, en esta noche nosotras tenemos que quitar los velos que cubren nuestro corazón, hermana. Esos velos que están impidiendo que nosotras tengamos un corazón puro para Dios. Esos velos que están impidiendo que nosotras maduremos. Esos velos que están impidiendo que nosotras avancemos una milla más. El Señor hoy los va a quitar en esta noche. Y nosotras tenemos que cooperar con el Señor. El Espíritu Santo quiere operar en nuestras vidas, pero nosotras nos resistimos cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando criticamos, pero no estamos viendo que detrás de esas circunstancias está Dios. Dios trabajando. Y es allí el momento cuando yo necesito volverme a Él con un corazón arrepentido y decirle: Señor, gracias por esta prueba, Señor. Es necesaria para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar, para que yo pueda ser parte de ese hijo varón. Todo esto tiene un propósito, hermana. La misma experiencia que estamos pasando hoy es la experiencia que el Señor pasó. Recordemos que Él pasó por muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Él cayó en tierra, pero Él no quedó allí. Él resucitó, y luego que resucita, Él asciende y fue derramado como el Espíritu en nosotras. Todo ese proceso que el Señor vivió fue con un propósito de hoy nosotras rescatarnos, darnos una nueva vida. Igualmente necesitamos pasar por este proceso. Aunque no querramos, necesitamos pasarlo. Es inevitable, amada hermana, que en los procesos nosotras no los pasemos. Vamos a pasarlo, pero con el Señor vamos a aprovechar esa oportunidad para que el Señor escudriñe nuestros corazones y nosotras conocer qué hay oculto en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre. Ciertamente, ni nosotras mismas alcanzamos a conocer lo que hay en nuestro corazón. A veces vienen circunstancias y nosotras desconocemos cómo vamos a reaccionar. Cuando viene es que sabemos, yo era capaz de hacer esto. Sí, hermana, la palabra es certera cuando dice que tenemos un corazón engañoso y Dios es el único que lo puede conocer. Ni el mismo hombre conoce su corazón, solamente Dios. Y Dios quiere trabajar, Dios quiere tratar este corazón.
que pasemos de ser un terreno junto al camino, entre pedregales, para que pasemos a un terreno llamado la buena tierra. Por eso entonces, amada hermana, vemos que David llegó a ser el escogido de Dios, porque él tenía un corazón que todos los días se arrepintió. Él fue un hombre que fue un pecador, pero así mismo como pecó, así mismo se arrepintió y él alcanzó la misericordia del Señor. Por eso a mí me gusta mucho el Salmo 51, porque habla del corazón de un hombre que realmente se arrepintió aún desde el día en que nació, porque él era consciente de que él era un pecador. Pero así como fue de pecador, David así amó a Dios. Por eso Dios lo llegó a llamar un hombre conforme a mi propio corazón. Y lo más lindo es que el Señor estaba seguro, estaba confiado de que David haría lo que él quería. Recordemos que David construyó casa para Dios. Él amaba tanto el hacer una casa para Dios, un templo, una morada, porque David conoció a Dios a través del perdón, a través de la humillación, del quebrantamiento, pudo ver la mano de Dios. Y nosotras también, hermana, a través de las circunstancias necesitamos quebrantarnos, humillarnos, reconocer que la mano poderosa de Dios está trabajando ocultamente, está puliendo, aleluya, este barro. Este barro está siendo pasado por el fuego, está siendo refinado, pero con un propósito. Quiero que veamos ahora cómo tener un corazón conforme a Dios. Vamos a prestar aquí atención. Las maneras como yo puedo tener un corazón conforme a Dios. Primeramente, todos los días, diariamente, yo debo hacer una confesión de pecados. Yo no debo iniciar, hermana, el día sin antes yo no hago una confesión de pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo soy pecadora. Yo no puedo creer ni pretender que en mí no hay pecado. Tengo la vida de Dios, pero también soy pecadora. Y como pecadora yo debo hacer una confesión de pecado porque diariamente mis ojos, mi boca, mis oídos, ya, aún mi mente, mi emoción y mi voluntad diariamente se contaminan. Y venir a la presencia del Señor, hermano, es hacerlo con un arrepentimiento, con una confesión de pecado. Reconocer que realmente el único justo y bueno es Dios. Y si yo confieso mi pecado, hermana, yo alcanzo la gracia de Dios, alcanzo su misericordia para ser libre y de esta manera la semilla, aleluya, ya no va a ser un terreno duro, sino que la semilla va a ir brotando, liberando en la medida que yo confieso esos pecados que solo Dios sabe, porque es necesario, amada hermana, que lo hagamos. De esta manera, la palabra de Dios puede encontrar una vía libre en nuestro corazón. Pero si no confesamos nuestros pecados al Señor, hermana, difícilmente la palabra va a profundizar. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es tener un arrepentimiento genuino. Genuino es decir, que sea de veras, que me lleve a cambiar mi actitud, mi comportamiento. Porque yo puedo hacer una confesión de pecado, pero sigo lo mismo. Entonces, la confesión de pecado me debe llevar a mí a un arrepentimiento genuino, así como el de David. David confesó sus pecados al Señor y luego él se arrepintió genuinamente y él alcanzó la misericordia de Dios. Entonces vemos en el ejemplo de David que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, vamos a alcanzar misericordia y la palabra de Dios cada día más podrá penetrar en nuestro corazón sin dificultad. También es necesario que nosotras tratemos con nuestro pasado. Muchas veces creemos que recibimos al Señor y ya es suficiente. No, amada hermana, déjame decirte que es necesario tratar con nuestro pasado. Todas las cosas que nosotros hicimos antes de conocer al Señor y aún las que hemos hecho, hay que tratarlas.
la ira, el enojo, la falta de perdón, el odio, el rencor, el celo, la envidia. Todo esto, amada hermana, hay que tratarlo. ¿Para qué? Para ser libre y la palabra del Señor pueda penetrar. También es importante que nosotras aprendamos a perdonar al enemigo, aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha humillado, aquel que nos ha ultrajado. Hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos perdonar para que Él nos pueda también perdonar a nosotros. Si yo no perdono a mi enemigo, el Señor, entonces no me va a perdonar a mí mis pecados. Entonces, hermanas, no tenemos más para dónde escoger. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de veras y permitir que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón. Por eso es necesario, amada hermana, que diariamente nosotros nos acerquemos al Señor y purifiquemos nuestros corazones. Diariamente es necesario purificar nuestro corazón. ¿Por qué es necesario purificar nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y de él proceden todo tipo de males, lo dice la palabra de Dios. El Señor lo habla en Jeremías 17:9. Él dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Por qué yo necesito purificar mi corazón? ¿Por qué nosotras necesitamos purificar nuestros corazones? Porque Él prometió darnos un corazón nuevo. Ya. Y si nosotros nos volvemos todos los días al Señor, Él quitará los velos que hay en nosotros. Y así podemos contemplar su faz y podemos ser transformadas de día en día si estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué también yo debo volver mi corazón al Señor, amada hermana? Porque Él es el único que puede crear en nosotros un corazón puro, nuevo y santo. Tú no lo puedes hacer sola, tú no puedes transformar. El Señor es el único que puede hacer esa obra transformadora en ti. Entonces, necesitamos a través de la oración pedirle al Señor que nos dé ese corazón puro, porque nuestro corazón, hermana, no es puro. En nuestro corazón hay mucha maldad, hay mucho pecado, mucho egoísmo, y eso es lo que está obstruyendo que la semilla pueda producir frutos y que nosotras no avancemos y seamos un terreno infértil donde el agua, los nutrientes no pueden entrar. ¿Por qué? Porque nosotras estamos impidiendo que la palabra de Dios, que es la semilla, pueda entrar. Entonces, veamos ahora qué debemos hacer nosotras para tener ese corazón. En la parte práctica, ¿qué debo hacer? Estamos facilitándole las maneras para que ustedes, amadas hermanas, juntamente conmigo, podamos tener un corazón conforme al de Dios. Y una de las maneras es que nosotras debemos escoger pasar tiempo a solas con Dios. Amada hermana, muchas de nosotras no pasamos tiempo a solas con Dios. Lo primero que hacemos al levantarnos es o cogemos para el baño y nos metemos enseguida a la cocina a preparar el café. Pero antes de hacer todo esto, hermana, escojamos, así sea en el baño, en el patio, un tiempo a solas, 5 minutos, amada hermana, o allí en tu cama antes de pararte, para estar a solas con Dios, que nadie te interrumpa, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tus padres, ni las personas que viven contigo te puedan interrumpir. Es necesario que saques tiempo de calidad a solas con Dios. Si no lo puedes hacer en la mañana, hazlo en el transcurso del día, pero saca tiempo para estar a solas con Dios. Y ahí en esa intimidad con Dios tú puedes vaciarte delante de Dios. También es importante permanecer en la palabra de Dios, buscar la palabra, anhelar la palabra celosamente. ¿Por qué? Porque la palabra, ella produce vida en nosotros. Ella nos da sabiduría para nosotros proceder, para nosotros actuar. Y ella nos libera también, quita todo velo, toda capa que cubre nuestra conciencia. También es importante, amada hermana, que seamos comprometidas en la oración. Hagamos de nuestra vida una oración diaria.
Vamos a proponernos, comenzamos un ejemplo, 10 minutos, y al día siguiente o a la semana siguiente aumentamos no a 10, sino a 15. Vamos a ejercitarnos, hermana, así como invertimos tiempo para las demás cosas, invertamos tiempo en la oración, vamos a obligarnos a orar, a pagar un precio en la oración, porque la oración es la que nos va a ayudar a que nosotras seamos libres de toda atadura, de toda ligadura que hay en nuestro corazón. Otro aspecto importante, hermana, es ser obediente. Si nosotras no obedecemos la palabra, hermana, no vamos a ser bendecidas, no vamos a alcanzar a ser esa tierra fructífera, no vamos a alcanzar a ser la buena tierra que el Señor quiere que seamos. Cada vez que viene la palabra, hermana, hay que obedecer. Y si no obedecemos, hermana, tenemos que darle cuenta al Señor de la palabra que hemos escuchado y nunca obedecimos. No dejemos para más tarde lo que podemos hacer hoy. Obedezcamos al hablar de Dios. También es necesario que nosotras sirvamos. No nos quedemos quietas, hermanas, en nuestras casas. Vamos a servir con nuestros talentos. Recordemos que desde el año pasado el Señor nos viene hablando que necesitamos funcionar con nuestros dones y talentos, que no podemos estancar los dones que el Señor nos ha dado, porque si los estancamos, hermana, no vamos a edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y también tenemos que darle parte al Señor de los dones y talentos que Él nos ha dado. Así que el Señor desea que nosotras seamos esas mujeres que funcionen con sus dones y sus talentos, que no los escondamos, ni por miedo, ni por temor, ni por nada que se nos ocurra. Tenemos que quitar de nuestra mente todas las fortalezas, todos los sofismas que hay en nosotras que nos impiden servir. En la iglesia tenemos tal libertad para poder servir. Y si tenemos libertad para servir, hermanas, ¿qué nos impide servir? Sirvamos, amadas hermanas. Hemos visto cómo podemos servir, con qué talentos podemos servir y estamos para servir al Señor. También es importante que nosotras nos sometamos. ¿Sometamos a quién? Si somos casadas, a nuestro esposo, a nuestro jefe si trabajamos, a las autoridades delegadas en la ciudad, en este caso al alcalde, a las entidades públicas como la policía y demás autoridades. Hay que someterse, no discutir con ellos, no pelear, sino someterse, quedarnos calladas, porque esto trae bendición, amada hermana. Y por último, amar. Este es el punto principal que cierra todo lo que Dios desea para ser y tener un corazón conforme al de Dios. Amar a nuestros enemigos, amar a Dios primeramente, amar a nuestra familia, amar a los hermanos, amar a todas las personas, amar al prójimo, sin intereses, hermanas. No amar por interés, sino sin interés, porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Eso es claro, como nos dice el Señor en su palabra. Si me amáis a mí, amad a vuestro prójimo. Esta es la palabra de Dios. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él nos ha venido a hablar en esta noche acerca de la necesidad de tener un corazón puro y limpio delante de Dios para hacer la buena tierra. Bueno, hermanas, hasta aquí hemos compartido. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a profetizar acerca de lo que el Señor nos ha hablado en su palabra.